Nos encontramos con Francisco Cajas Obando, el cronista oficial de la ciudad de Quetzaltenango, y él nos va a ayudar a profundizar más sobre la vida de José Luis Álvarez. Don Francisco, ¿cómo nace en usted investigar y desmentir la versión de que Paco Pérez es el autor de La Luna de Xelajú? Sí, efectivamente, yo escuchaba desde que tendría unos 6, 7 años en el taller de mi abuelo el hecho de que todos los señores de aquel tiempo decían que no era Paco Pérez sino José Luis Álvarez el verdadero autor de La Luna de Xelajú. Y con el tiempo fui escuchando más versiones de honorables personas de Quetzaltenango que me fueron confirmando esto. De tal manera que comencé a realizar una investigación y afortunadamente encontré toda la colección del periódico Cronos en la hemeroteca de la Casa de la Cultura, en donde se habla de José Luis Álvarez como un gran artista y un gran compositor, y que específicamente se recibían mensajes de Bélgica, de Alemania, de Suiza, de Francia y de Inglaterra, felicitando al joven cancionero, como decían en aquel tiempo, no solo por el programa que tenía en Radio Morse, o sea, TGQ Hoy, La Voz de Quetzaltenango, sino por las melodías que interpretaba. Y además encontré que José Luis Álvarez durante 10 años se ganó el concurso de la canción nacional con bellas interpretaciones, algunas de ellas como Aldeanita y Quetzaltenango, la cual pues Quetzaltenango la copiamos íntegra del archivo del histórico de la Casa de la Cultura de Quetzaltenango y la publicamos en el periódico El Quetzalteco, y que es verdaderamente un canto de amor a Quetzaltenango. Entonces, luego hicimos una investigación sobre la contraparte, digamos, el autor, entre comillas, de Luna de Xelajú, y encontramos que él nunca se dedicó a la música, sino que simplemente a hacer de cómico. Él se llamó siempre Siriaco Cintura en todas sus actividades. Y no encontramos ningún dato que Paco Pérez fuera músico ni que ejecutara ningún instrumento. Y entonces, don Francisco, lógicamente la letra de Luna de Xelajú es una letra dedicada a una mujer. ¿Existió una mujer de José Luis Álvarez para que él le dedicara la canción? Efectivamente, hace algún tiempo estábamos en un programa, en una radio de esta ciudad, cuando hablamos precisamente de Luis Álvarez, y cae una llamada de una señora que me dice: todo lo que usted está diciendo respecto a eso es cierto. Mi abuela fue una mesera de una de las cantinas que estaban en el Teatro Zarco, y efectivamente ella ella fue la novia de Luis Álvarez, y a ella le dedicó esta melodía. Sin embargo, como naturalmente muchas jóvenes dicen: ¿qué destino puedo tener con alguien que le gusten las copitas, verdad? Entonces se desligó de él y a ella le compuso La Luna de Xelajú. Posteriormente tuve la oportunidad de conocer en persona a la señora y platicar de muchos aspectos referentes a la inspiradora de La Luna de Xelajú, y que concatenaban exactamente con todo lo que me habían dicho los vecinos de Quetzaltenango. Entonces, don Francisco, hablar de esta historia es una historia prácticamente de cantina, de peleas, de pasiones altas y bajas, por así decirlo. Lo interesante es cómo es que Luna de Xelajú llega a manos de Paco Pérez. Paco Pérez pues vino a los 30 y pico de años a Quetzaltenango, y Luis Álvarez a los 15 días de nacido lo traen a Quetzaltenango. O sea que Luis Álvarez era más quetzalteco que cualquiera de todos, porque su mamá vino emigrando y se dedicó a oficios domésticos, trabajó humildemente la señora, y prácticamente no tuvo cómo educar a Luis, y lo puso a trabajar en una peluquería. Sin embargo, él traía el aqueo nato de la música
y se dedicaba a cantar, a componer canciones, a tocar la guitarra, en fin, pero yo creo que esa misma pobreza, el aqueo de no poder como artista surgir ante la vida pública, lo hace a él convertirse en un bohemio y dedicarse a la copa. Y por eso fue que Luis Álvarez bebía mucho, pues, y fue la bebida la que finalmente lo lleva a la tumba. Y que prácticamente esa frustración, diría yo, de no poder lograr, a pesar de que ningún otro artista de la posteridad pudo haber llegado hasta Europa y que sus canciones hayan sido escuchadas. Ahí está el periódico Cronos en la hemeroteca de la Casa de la Cultura, donde están las notas donde se envían los mensajes diciendo que Luis Álvarez era un excelente cancionero. Muy bien. Es cierto entonces ese cambio de la letra por 15 centavos para comprar licor. Sí. Luis Álvarez, en la necesidad de tomarse un trago, en aquel tiempo era demasiado barato, ¿verdad? Entonces le empeña a Paco Pérez por 15 centavos la famosa Luna de Xelajú. Y posteriormente, cuando le llevó los 15 centavos, ya Paco Pérez no se la quiso devolver. Luis Álvarez, en un arranque de enojo, lo golpea ahí dentro del juzgado y Paco Pérez, aprovechándose de su condición de oficial de tribunales, lo manda preso. Toda la gente que trabajaba en Radio Morsi, tomando en consideración esta situación, va y hablan con el juez, que era el licenciado Luis Alfonso López, que muchos recordarán en Quetzaltenango, que fue diputado, fue presidente del Congreso, etcétera, un hombre muy conocido, catedrático de la Facultad de Derecho y Notariado de Quetzaltenango, y él era el juez de paz. Y cuando le cuentan la historia, entonces dice: esto no vale la pena, y le da inmediatamente la libertad a Paco Pérez. Testigo de todo esto, pues era meritorio en radio, fue don Joaquín Alonso Rodas, un conocido y recordado personaje que trabajó durante muchos años en radio y que tuvo sus programas en la época de oro de Radio Landívar, que se llamó El Expreso de los Altos. Y él fue el que prácticamente me dio toda la versión y me dijo: en los tribunales está la prueba de la Luna de Xelajú. Y es lo que prácticamente creo yo que ya en el archivo se encontraron los documentos, y que a partir del próximo año tendremos la oportunidad de decirle al pueblo: aquí está la prueba de que Luis Álvarez es el legítimo autor de Luna de Xelajú. Y lo hacemos, ¿por qué? Porque debemos de rescatar a un joven valor y darle, como decía Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, porque prácticamente hablar de Luna de Xelajú es una melodía interpretada alrededor del mundo, desde artistas de la talla de Julio Iglesias, a Pepe Aguilar, Antonio Aguilar, Lucía Méndez, por ejemplo, y que prácticamente grandes orquestas a nivel global han entonado, Ray Conniff, por mencionar. Don Francisco, entonces, José Luis Álvarez le da la letra por 15 centavos a Paco Pérez. Sí. De ahí, cuando él ya tiene el dinero, va a recuperar la letra, pero no le quieren devolver la letra. Entonces, hay una bronca, hay una pelea. Sí. Hay una pelea, imagino una gran pelea ahí en los tribunales, y Paco Pérez, abusando de autoridad, por así decirlo, lo mete al bote. Sí. Y de ahí ya viene el honorable juzgador y lo saca ya cuando le cuentan toda la historia. Y entonces esto va a desencadenar en esa semana fatídica de Luis Álvarez, en donde empieza a tomar y a tomar y a tomar y muere intoxicado. Alcohólica, sí, exactamente. Y la casa es donde él alquilaba, después fue la Escuela Secundina Arriola, después fue la Sociedad Central de Obreros, y hoy se encuentra en total abandono a una cuadra del Café La Luna. Ahí vamos a enfocarnos en un momento, vamos a estar por ahí para seguir conociendo a José Luis Álvarez y seguir viendo esta historia de la Luna de Xelajú, que como pueden ver
es extraordinaria. Yo se los decía hace un momento, es una historia romántica, de esas historias propias de Quetzaltenango. Y en este programa en el cual estamos buscando rescatar nuestra historia, iniciamos hoy justamente con esta situación. La luna de Xelajú, empeñada por 15 centavos para saciar la sed de licor y de ahí irla a recuperar, se desata una bronca en los tribunales y de ahí José Luis Álvarez muere. Hay una cosa muy importante que me gustaría que supieran todos. Luis Álvarez, ya lo dije anteriormente, vino a los 2 o 3 días de nacido a la ciudad de Quetzaltenango. Y Paco Pérez viene a los 32 años, enviado como oficial del juzgado de instancia. Entonces, veamos la letra, dice: calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Por lo cual Paco Pérez no pudo haber vivido eso, sino solamente su legítimo autor Luis Álvarez, que sí había estado de joven en Quetzaltenango y él vino a los 32 años. Ya no puede hablar de esas calles bañadas de luna que fueron la cuna de una juventud. Seguimos en busca de José Luis Álvarez y la luna de Xelajú. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos al Rincón del Búho.